Listo. Bueno, voy a también a compartir mi pantalla. Me confirman si ven mi pantalla. Y me confirman, por favor. Sí, señora. Okay. Sí, señora. Bueno, primero que todo, buenas noches. Un saludo cordial para ustedes. Vamos aquí a quitar la transcripción para que esta transcripción no se nos haga más lento la sesión. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, seguimos trabajando en la guía de aprendizaje número 5 de la fase de planeación. La última sesión que tuvimos, pues que tuvieron conmigo básicamente las actividades que íbamos a trabajar. No sé si ven mi pantalla, ¿me confirma? Sí, señora, sí se ve. Ok, teníamos un cuestionario técnico sobre lo que era la construcción de un prototipo de software y teníamos una evidencia de conocimiento acerca de las reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes web. De ahí ustedes continuaron con una serie de sesiones transversales de inglés, comunicaciones e investigación. No sé si de pronto estamos en la misma tónica. Ahí me disculparán si de pronto estoy perdida en algo. Hemos estado bastante, digamos que, separaditos 2 semanas prácticamente, entonces siempre uno como que se pierde un poquito. Pero no sé si hasta aquí, digamos que estamos en la misma tónica de cronograma. Sí, señora, sí. Está todo bien. Listo. Bueno, chicos, les sigo comentando y les sigo entonces como mostrando. Para esta semana nosotros tenemos estas 3 actividades. Entonces les muestro. La primera actividad va a ser la elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con las reglas de accesibilidad y que es una actividad grupal. Tenemos por acá otra que se llama maquetación de la interfaz gráfica en HTML y tenemos un producto que se llama mapa de navegación. Es importante que pronto estemos en las sesiones o las personas que de pronto no asistieron escuchen las sesiones porque muchas veces las actividades tienden a parecerse o tienden a ser muy confusas y no quiero que tengan esa dificultad al momento de realizarlas. Entonces, primero que todo, lo más importante es revisar el material de apoyo. El material de apoyo que nosotros tenemos para toda esta guía, no sé si se han fijado, vamos aquí a contenido del curso. En contenido del curso, en proyecto, fase planeación, vamos en la actividad de proyecto 5, si ustedes se fijan, el material de apoyo que nosotros tenemos realmente son 2 temáticas. Una es diseño de aplicaciones web, no sé si de pronto en la clase anterior lo tratamos o si hicimos un recorrido por él. Siempre les doy la recomendación de que miren todo el material, aparte de ver todo el material, que no se queden solo con el material de apoyo que nos da la plataforma, porque existe mucho material y mucho contenido en internet que nos permite, digamos que documentarnos bien y mirar muchos ejemplos que son aplicables para el desarrollo de las actividades. Aquí, por ejemplo, nos muestra una introducción, sistemas de navegación de plataformas de software, sistemas de interacción en plataformas, estructura de la aplicación, aquí habla de un caso de estudio de un servicio de publicación de post, construcción de la estructura del frontend y pues tiene una actividad didáctica. Entonces, al igual que esta, tenemos la parte de diseño de construcción del frontend. Permítanme, lo corro para acá. Que nos habla sobre análisis de requerimientos, que ya lo hemos trabajado, herramientas de prototipado, que yo creo que de pronto esta parte ya ustedes la leyeron para poder hacer las 2 actividades anteriores, principios básicos de usabilidad y componentes de software. Entonces, les voy a explicar primero que todo las actividades. Luego de las actividades podemos hacer una especie de recorrido por la temática para que ya ustedes me digan si de pronto tienen alguna duda. Yo les había dicho que para esta sesión la idea era que lo leyeran, lo tuvieran presente y hicieran su lectura correspondiente.
Entonces nos vamos a remitir a la guía de aprendizaje. Espero que ustedes tengan aprendizaje a la mano. La guía de aprendizaje número 5. Esta no es esta tampoco. Yo la tengo acá. Muy bien. Listo. Entonces nos habla de las siguientes actividades. Para esta semana tenemos maquetación de interfaz gráfica. Tenemos, perdón, aquí es, perdón. Elaboración de interfaz de gráfica y mapa de navegación cumpliendo con las reglas de usabilidad y accesibilidad. La segunda, maquetación de la interfaz gráfica. Y la tercera, un mapa de navegación. Entonces, como recomendación, pues obviamente ustedes pueden hacer las actividades en el orden que les pide la guía. Sin embargo, yo les recomiendo que empecemos, digamos que de la siguiente manera. La primera, hacer primero la segunda y tercera actividad y por último, hacer la primera. ¿Esto por qué? Si ustedes se fijan, en esta actividad número 3 nos dice elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación. Esta actividad nos está pidiendo que hagamos un documento donde presentemos en base a los requerimientos una interfaz gráfica y donde presentemos navegación. Estas dos actividades, si ustedes se fijan, son estas mismas que están acá. Con la diferencia de que en esta que nos dice, hay que realizar ya una maquetación. ¿Qué es una maquetación? Miren que nos dice de la interfaz gráfica en HTML, ¿sí? Es decir, ya hacer nuestro primer prototipo, que tenga navegación. No tiene que ser funcional, solo que permita moverse entre diferentes pantallas. Esto lo van a hacer en HTML, ¿sí? Ahora les voy a presentar un ejemplo. De igual forma, este va a ser desarrollado funcional en HTML. Miren que ya nos dice que esta actividad, por eso comienzo por esta segunda actividad, dice, esta actividad consiste en la definición de la composición de texto, formas, colores, tamaños e imágenes, animaciones y videos de las páginas electrónicas en HTML, que conformarán en su conjunto una aplicación web proyectando también los dispositivos en los que se van a visualizar estos elementos. Entonces, ¿qué nos dice que tenemos que tener en cuenta? Primero que todo, tenemos que estudiar detenidamente los conceptos y características definidos en el componente formativo. Contar con los requisitos del cliente, que ya ustedes esto lo vienen trabajando. Describir el concepto de maquetación. Contar preferiblemente con conocimientos en HTML, CSS y JavaScript. Aunque yo realmente considero que con HTML, pues básicamente lo podríamos trabajar. Sin embargo, pues los que ya tengan, pues, más elementos pueden apoyarse en eso. Contar, tener conocimientos básicos en diseño gráfico, si pueden y si tienen, no es obligatorio, conocimientos en marketing digital y manejar herramientas de elaboración de maquetas. Se recomienda utilizar framework de frontend como Bootstrap, Tiling, CSS o Foundation. ¿Listo? Bueno, y la tercera actividad va a ser realizar el mapa de navegación de cómo se va a interactuar en esta anterior actividad, ¿sí? Entonces, la primera actividad que yo les voy a recomendar que hagan es ¿cómo es? La interfaz gráfica. Sí, una maqueta de interfaz gráfica. No es que va a ser totalmente funcional ni cómo se va a hacer el proyecto. Es un prototipo, o sea, una maqueta, una imagen de cómo podemos nosotros o cómo va a funcionar. De igual manera, lo que es un mapa de navegación. ¿Qué es un mapa de navegación? Es algo que me permita ver a través de algo jerárquico, que incluso lo pueden hacer, lo pueden trabajar directamente hasta en Word, donde les muestren cómo se llama cada pantalla utilizando un árbol jerárquico que represente la estructura de las páginas web. Es una representación que puede ser un mapa conceptual de forma gráfica, visualizar y entender sobre un mapa el recorrido de cualquier visitante, es decir, por dónde va a manejar, cómo va a ser la navegación y cómo se llega a las diferentes páginas. Listo, aquí también se organiza la distribución y la jerarquía teniendo, ¿cómo es? Basado en
y la jerarquía del contenido, logrando un fácil entendimiento para el usuario y fácil acceso al contenido. Entonces, la primera actividad como tal, chicos, va a ser hacer una maquetación de cómo sería la navegación de su proyecto, o sea, cuáles serían sus pantallas principales. La tercera actividad, que es la EB05, va a ser el mapa de navegación, o sea, cómo vamos a navegar entre las diferentes pantallas. Y por último, si vamos a hacer un documento donde nosotros tenemos que conocer lo que son los requerimientos del sistema, identificar el tipo de aplicación que vamos a trabajar, sea independiente o web, conocer la imagen del cliente, ¿sí? Aquí, tener conocimiento, pues esto no va a ir en el trabajo. ¿Qué es un mapa de navegación? Tampoco va a ir. Vamos a realizar un proceso de validación y retroalimentación, es hablar sobre esto. Pero entonces también nos dice que debemos tener los requerimientos. Ahora bien, estos requerimientos del sistema nos dicen que este documento debe llevar, miren, perspectivas del documento, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones funcionales, requisitos no funcionales y para poder presentar esto otro. Entonces, un ejemplo de cómo sería esta actividad. Entonces, aquí en descargas yo tengo aquí un modelo, aquí está, un modelo para la clase de hoy. Entonces, la actividad número 2, chicos, me voy a mostrar acá, consiste en que ustedes deben presentarme una maqueta de su trabajo, es decir, un prototipo. Entonces, miren acá, les voy a mostrar. En un documento de Word, ustedes van a presentar, miren, lo que se encuentra en la maqueta. Dice, la maqueta se encuentra distribuida con estos elementos. Y nos muestra qué hace cada uno de ellos. Listo, dice, para iniciar la navegación, abra el archivo login.html en un navegador web. Entonces, fíjense que acá, en esta maqueta, si entramos acá, fíjense cómo nosotros empezamos a abrir ya nuestro documento. Entonces aquí, si ustedes se fijan, esto realmente no es funcional. Simplemente es para mostrar una visualización o digamos que un previo. Por eso se llaman prototipos o maquetas. No sé si alcanzan a observar. Sí, señora, sí se ve. Y si es claro más o menos lo que les estoy tratando de decir que es la actividad. Sí, sí, está muy claro. Sí, señora. Bueno, entonces, de que con este ejemplo, si ustedes se fijan, están hablando de un sistema de inventario que pretenden hacer unos aprendices. Este es un proyecto que ya se va mucho más avanzado, ya estos chicos están en fase ya de ¿cómo es? Ya la última fase, entonces digamos que es un ejemplo que les estoy presentando. Entonces miren que por ejemplo aquí ellos muestran cómo sería el proceso. Por ejemplo aquí en inicio les hace falta un poquito pues la parte de navegación, pero si ustedes se fijan, mira aquí nos presentan ya cómo quedaría un aproximado, cómo serían los elementos, miren más o menos cómo quedarán los botones. Si ustedes se fijan, nada de esto es funcional. Simplemente es para mostrar cómo nos podría quedar. Miren que aquí nos muestran simplemente, o sea, esto es mínimamente un demo, por decirlo aquí. Aquí tenemos proveedor 1, cómo nos haríamos, cómo se hallaría. Aquí tenemos un registro. Digamos que esto es una forma digamos, previa de mostrarnos cómo funcionaría. Esto está hecho en HTML, apoyado con CSS y un poquitico de JavaScript, que es lo que nos permite que ustedes vean de pronto estas pequeñas, digamos, animación, que realmente es simplemente un cambio de estado de cada uno de los elementos. Esta, como se fijan, simplemente es un prototipo. Profe, ¿lo tenemos que elaborar todo? No. Yo que les recomiendo, máximo, o digamos, perdón, mínimo, que ustedes puedan trabajar una pantalla de inicio, una pantalla de login y al menos uno de los módulos que ustedes consideren que vayan a trabajar. Si ustedes se fijan, ellos aquí solamente me presentaron la primera pantalla de cada uno de sus módulos, pero realmente cada uno de estos son módulos diferentes en el proyecto. Bueno, eso sería con respecto a la actividad número, bueno, digamos que la 2, digamos que esta no vendría a ser la 2, sino que vendría a ser la actividad
esta es la 4, sí. GA5, que es la guía, dice que es la actividad 1 de la 4. ¿Listo? Entonces sería actividad de aprendizaje, evidencia número 04. La vamos a hacer de forma grupal, o sea, los que estamos trabajando en grupo. Algunas personas están trabajando individual, no hay ningún problema. Luego de esto nos pide un mapa, una evidencia de producto, que es un mapa de navegación. Cuando hablamos de mapa de navegación, hablamos de cómo va a ser la navegación en nuestra interfaz. Entonces también les traigo aquí un par de ejemplos que yo sé que visualmente a ustedes les va a dar mayor criterio. Por ejemplo, del proyecto anterior, si ustedes se fijan, miren que nos muestra de forma jerárquica cómo entraría o cómo se manejaría el proyecto. Nos muestra que primero hay un ingreso, de este se desplaza, miren, nos dice que hay dos opciones, vamos a mirar si lo podemos ampliar un poquito para que lo miren mejor. Si pasa un mensaje de error o si continuamos. Permítanme, yo cierro, que no nos estén molestando. Nos muestra la jerarquía. De este primero se desprenden estas pantallas. ¿Y cómo se desprenden a su vez estas? Miren que de proveedores nos muestra que también tenemos otras pantallas que nos permiten al registro, editar empresa y agregar. De igual forma, de esta otra pantalla que se desprende y así sucesivamente. Este es un ejemplo de cómo jerárquicamente nosotros estamos manejando un mapa de navegación. Adicional a esto, miren que él nos va presentando. ¿Qué hace la primera pantalla? De esta pantalla, ¿a cuál pantalla nos muestra? Después nos muestra que hay unos pop-ups. ¿Qué quiere decir? Que qué va a mostrarnos después de que se haga el ingreso en el login. Luego, pantalla de proveedores. Miren que nos está mostrando un ejemplo. Aquí también una subpantalla y nos va diciendo de cuál es la anterior. Y así sucesivamente de cada una de ellas. Listo. Aquí hay, por ejemplo, otro proyecto que también pues es un proyecto donde nos muestra un mapa de navegación. Si ustedes se fijan, aquí nos dice ingresamos a la primera, luego de esto hacemos un registro. ¿Y cómo es la navegación entre cada una de estas pantallas? O sea, ¿qué nos va mostrando a medida que vamos desarrollando o digamos que vamos presentando nuestras ¿cómo es? Nuestras diferentes, permítanme, yo hago este silencio aquí que se les da por hablarme justo el momento que estoy en sesión. Listo. ¿Cómo nos vamos desplazando o cómo sería la interacción de nuestra pantalla, de nuestro sistema o de nuestro prototipo? Por último, chicos, como les venía explicando, la idea es que por último dejen la evidencia número 03. ¿Por qué? Porque esta evidencia lo que nos pide es que hagamos un documento donde diga, miren, vea, nos presente la interfaz gráfica y el mapa de navegación, cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad. Entonces, en este primer documento, ¿qué vamos a presentar? Un resumen del cuarto y del quinto. Entonces, mírense que si ustedes se fijan acá, en este modelo que yo les traje, aquí creo que es esta, el tercero, sí. Miren que es esta actividad, si ustedes se fijan, ya empieza a hablar, miren, funciones del software, cada uno de los puntos que nos están pidiendo acá en la guía. Entonces, ustedes se fijan, la guía nos pide que hagamos acá, conocer los requerimientos del sistema, identificar el tipo de aplicación que se va a implementar y empezar con el tema de conocer. Nos dice que hablemos sobre la perspectiva del producto, las funciones del producto, características, restricciones, requisitos funcionales y no funcionales. Estas informaciones ya ustedes la tienen en trabajos anteriores. Pero como este es un documento que nosotros vamos a presentar, nosotros tenemos que contextualizar el prototipo, no solamente presentarlo. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí, en la actividad en el que les estaba presentando, aquí, ¿sí? Miren, funciones del software, características, restricciones. Miren que aquí ya están presentando los colores y tipografía del logo. Esto también es parte de una actividad que ya nosotros veníamos desarrollando. ¿Sí? ¿Cómo sería el logo y el tema de colores? Miren que ya aquí empieza el tema de interfaz gráfica. La actividad nos dice, presente la interfaz gráfica. Entonces, mira, aquí nos habla sobre las pantallas, aquí nos muestra, y simplemente es tomar unas pantallazas del trabajo ya funcional en HTML.
¿sí? Y nos pide también el mapa de navegación. Entonces, si ustedes se fijan, acá también está el mapa de navegación. Y miren que aquí nos está mostrando también la interacción, ¿sí? Hasta aquí fue el trabajo. Ya ellos le agregaron los casos de uso, pero esto no hace parte del trabajo porque realmente la actividad nos pide hasta aquí, hasta el mapa de navegación. Entonces, mi recomendación para estas 3 actividades es que primero realicen la actividad 4, luego la actividad 5 y con esta información de los dos terminen de construir el primer documento. Listo, ¿es clara las 3 actividades que tenemos que desarrollar? Sí, señora. Bueno, listo. Ahora sí, muy bien. Continuando entonces con la documentación. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí de pronto de la información. Doris, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches. No los había saludado. Bueno, entonces continuando con nuestra documentación. Entonces ya veníamos trabajando un poco sobre este tema. Vamos a mirar aquí el contenido. Entonces aquí nos habla acerca de una introducción sobre lo que es el tema de HTML, CSS. Entonces aquí nos habla sobre los sistemas de navegación, cómo buscar cuáles son los patrones, navegar por sitios web que ya lo conocemos, que siempre debe llevar nuestros documentos, así como el ejemplo que les mostré, una especie de menú. Mire que nos habla que siempre tenemos que tener títulos como inicio, servicios, nosotros, acerca de y contáctenos. Esto con respecto a la navegación. Tenemos los patrones. Mire que aquí tenemos un patrón tradicional donde nosotros tenemos una pantalla principal en la parte superior y donde se despliegan diferentes imágenes con unos textos. Entonces, mire que aquí es un ejemplo del mapa de navegación que nosotros vimos ahorita. Miren que nos muestra una página principal, contacto, empresa, oferta, servicios. Esto viene a ser digamos que un mapa de navegación resumido y también, pues digamos que una estructura básica de una página web. Navegar por aplicaciones móviles. Bueno, esta parte es porque la siguiente actividad y la siguiente semana, las actividades que van a estar contextualizadas es esto mismo que vamos a desarrollar ahora, pero va a ser en su versión móvil. ¿Cómo sería en su versión móvil? Para que de igual manera, si quieren, puedan ir organizando. Les recomiendo que cuando estén haciendo el tema de la página, traten de que sea responsiva, porque la siguiente parte de la actividad que les va a pedir es, vamos a hacer lo mismo, mapa de navegación, interfaz gráfica, pero móvil. Bueno, listo. Después dice acerca del sistema de interacción entre plataformas. Miren que aquí nos está mostrando un ejemplo, como les explicaba, cómo interactúan entre ellas cuando un usuario da clic en una aplicación, qué características tiene que tener, entre ellas la adaptabilidad, la manejabilidad, también que sea intuitiva y que cualquier persona la comprenda inmediatamente. Entonces dice que en la actualidad existen varios sitios que comúnmente se visitan, tienen propiedades relacionadas a los cambios que nacen al ajuste móvil. Entonces habla sobre que tanto las páginas como todo el tema móvil debe ser muy eficiente y intuitivo, ¿sí? Porque hay mucha competencia en el manejo de todo lo que son aplicaciones. Entonces aquí pueden encontrar todo este tema de usabilidad. Aquí hablan sobre la estructura de la interfaz de una aplicación. Entonces recuerden que ahorita yo les mostraba un ejemplo, sin embargo aquí van a encontrar un ejemplo propio que nos presenta la plataforma acerca de publicación de posts. ¿Qué son posts? Mensajes, o sea, de todo tipo. Entonces miren que aquí nos muestran los diferentes programas que ustedes pueden trabajar para el tema de prototipado. Ya esto ustedes lo han visto. Y construcción del frontend, que es la parte que nosotros vamos a trabajar. Entonces acá nos habla sobre que pueden trabajar con Visual Studio Code. Aquí les muestran todo el paso a paso de cómo configurar el proyecto, cómo desarrollar su primera vista y después también el tema de la navegación. Entonces, como les comentaba, lo más importante antes de empezar a hacer el proyecto, la actividad, es que se documenten, que lean, que materialicen este documento y que no se queden simplemente con ir a hacer la actividad.
Ya en la parte de construcción y desarrollo del frontend, entonces ya de igual manera, aquí presenta todo un contenido temático respecto a la actividad. Siempre hay que tener primero en cuenta el análisis de requerimientos. Ustedes ya tienen su análisis de requerimientos, digamos que ya han hecho un levantamiento, tienen la información organizada, detallada, entonces ya es muy fácil que ustedes simplemente puedan traer esta información, reestructurarla, porque yo creo que a estas alturas, con todos los trabajos que se han hecho, ya ustedes conocen muy bien su proyecto, y basado en este requerimiento es que nosotros podemos definir qué se va a desarrollar. Entonces aquí nos muestran aspectos físicos, de hardware o físico, las interfaces, los aspectos humanos y todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar. Entonces, ¿qué vamos a necesitar de aquí o de lo que estamos trabajando? El documento de especificación de requisitos y las diferentes plantillas de casos de uso para poder empezar a construir el frontend. Listo. Aquí les presentan una documentación de este documento. ¿Qué le pasó? Voy a ver si lo encuentro en otra plataforma y se los descargo. No sé qué les pasó a estos documentos. Es que no está, es como si no estuvieran enlazados. Igual los voy a buscar en otra plataforma, en otra ficha. Herramientas de prototipado, entonces aquí les mencionan con las que pueden trabajar, Adobe XD, tenemos acá la instalación, Balsamiq, Canva, todas estas son de prototipado. Recuerden que ya para el desarrollo de esta actividad ya no va a ser desarrollarlo simple, y tiene que ser también con HTML, nos exige que ya sea en HTML. Aquí solo nos sirve para prototipado, yo creo que esto ya lo habíamos trabajado anteriormente, pero ya acá necesitamos empezar ya a, digamos que a materializarlo en una herramienta ya web. Listo. ¿Qué más nos menciona este documento? Ya nos presenta todos los conceptos básicos de usabilidad, que esto fue lo que ustedes utilizaron para las dos actividades anteriores. Y de igual forma, menciona toda la temática. Bueno, componentes de software, recordar que tenemos que tener lo podemos hacer por licenciamiento, los tipos de licenciamiento que hay, software propietario, software hardware, freeware, licencia corporativa, entre otros. Los tipos de seguridad, los tipos de aplicaciones, seguridad de aplicaciones en la nube, seguridad de las aplicaciones móviles, controles de seguridad, pruebas de seguridad en las aplicaciones. Entonces, compañeros, básicamente, si ustedes se fijan, esta temática, digamos que es un poco corta en cuanto al documento o a los documentos de apoyo que tenemos. Sin embargo, el desarrollo o las actividades son un poquito ya más aplicables y extensas, digamos que ya es más práctico, entonces, digamos que para esta semana tienen bastante, digamos, un trabajito carnudo. Recuerden, como les decía, las actividades, las tres van a ser grupales, no tienen, y nos vamos a basar en el mismo proyecto que viene. No, que es que yo voy a presentarle un proyecto que tiene que ver con una tienda de mascotas y resulta que usted en sus trabajos anteriores me ha venido hablando acerca de un proyecto de inventario. No lo podemos cambiar. Y fíjense que en el primer documento, en la primera actividad, deben ir los requerimientos y no funcionales del proyecto que van a presentar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí con respecto a la sesión y a las actividades que tienen que hacer esta semana. No, señora. Bueno, John Jairo, muchas gracias. Doris, no sé si tenga alguna pregunta. Iván. No, señora. Bueno, listo. Por otra parte, les quería comentar que yo creo que yo hice un anuncio acerca de unas actividades que iban hasta ahorita hasta el 18. No sé si se fijaron. Bueno, de todas formas, bueno, esas actividades, varios me preguntaron que si iban a estar hasta esa fecha, que iban a estar un poquito muy encima. Bueno, las actividades van a estar hasta el 31 de agosto, entonces para que no tengan dificultades.
Cualquier cosa, chicos, no duden en escribirme, preguntarme. He estado un poquito malita de salud, por eso estoy un poquito atrasada con muchas actividades, pero ya estoy poniéndome al día con la revisión de las actividades. Si cualquier cosa, no duden en escribirme por el interno, escribirme un mensaje que yo con mucho gusto les estaré haciendo la retroalimentación ante cualquier duda. Los sábados en las mañanas yo hago retroalimentación si necesitan de pronto una videoconferencia o algún tema específico. Pero hasta el momento los grupos que son la ficha 77 y la ficha 78, los trabajos vienen muy bien, siento que la mayoría tiene experiencia en lo que se está desarrollando, entonces digamos que el trabajo ha sido muy, muy grato al momento de revisarlo porque sus trabajos están muy organizados, algunos muy profesionales. Entonces, no sé si tengan otra pregunta, duda, y si no, pues damos por terminada la sesión del día de hoy, la cual estará publicada el día de mañana, a más tardar el sábado en la mañana. Ustedes me dirán si no tenemos más preguntas. No, señora, muchas gracias. Bueno, a ustedes, recuerden, la recomendación, hagamos primero la tercera, después venga, les muestro para que no nos equivoquemos acá. Primero la actividad 4, después la actividad 5, y con la información de estos dos complementamos y los requerimientos completamos el documento. Esta es una maquetación en HTML. Este es un documento con la jerarquía de cómo será la navegación. De acá va a ser un documento donde documentemos cuál es el producto que vamos a trabajar y ponemos imágenes de la interfaz gráfica de HTML e imágenes de la mapa de navegación. ¿Listo? Bueno, entonces no siendo más, me permito terminar la sesión de hoy. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Gracias, buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. profe. Feliz noche. Ok, lo mismo, hasta luego.